Hay una apuesta que siempre ganas. La próxima vez que estés con amigos, señala ese bolsillito pequeño que tienen los jeans, el que está dentro del bolsillo derecho de adelante. Y pregunta, ¿para qué sirve eso? Nadie va a saber la respuesta, ni los que llevan jeans toda su vida, ni los que trabajan en tiendas de ropa, ni los que se creen expertos en moda. Nadie. Porque la verdad de ese bolsillo lleva más de 150 años enterrada. Y hay un dato sobre ese bolsillo que casi todo el mundo tiene mal, un error que repiten hasta los que estudian historia de la moda. Lo vamos a revelar más adelante. Quédate hasta el final porque cuando lo escuches no vas a poder creer que nadie te lo había dicho antes. Empecemos por entender el mundo donde nació ese bolsillo. Año 1873. El oeste de Estados Unidos estaba en plena fiebre del oro. Mineros, carpinteros, vaqueros, hombres que trabajaban 12, 14 horas al día con las manos, hombres que no podían darse el lujo de perder ninguna de sus pocas pertenencias. Y en esa época, la posesión más valiosa de un trabajador no era su rifle, no era su caballo, era su reloj de bolsillo. Un reloj de bolsillo de calidad costaba entre 40 y 100 dólares, y un minero ganaba entre 1 y 3 dólares por día de trabajo. Eso significa que un reloj podía valer entre 1 y 3 meses de salario completo. Era el equivalente a tener hoy un teléfono de última generación, una laptop y una tablet, todo en un solo objeto. Y ese objeto tan valioso era también extremadamente frágil. Tenía un cristal delgado en la cara, mecanismos internos delicados que se dañaban con los golpes. ¿Puedes imaginar cargar algo así mientras trabajas en una mina? Doblándote, arrodillándote, levantando rocas pesadas. Un golpe en el lugar equivocado y perdías el equivalente a 2 meses de trabajo. Ese era el problema real que nadie había resuelto. Hasta que aparecieron 2 hombres. Un sastre llamado Jacob Davis y un comerciante llamado Levi Strauss. Jacob Davis tenía un pequeño taller en Nevada. Hacía ropa de trabajo para mineros. Y sus clientes se quejaban siempre de lo mismo. Los bolsillos se rompían con el esfuerzo. Las costuras cedían. Las pertenencias se caían o se perdían. Davis tuvo una idea brillante. Reforzar los puntos de tensión de los pantalones con remaches de cobre. Los mismos remaches que se usaban para unir cuero y metal en la herrería. Funcionó perfecto. Los pantalones se volvieron casi indestructibles en los puntos críticos. Pero Davis tenía un problema. No tenía dinero para patentar la idea. Una patente costaba 68 dólares en esa época. Demasiado para un sastre sin ahorros. Así que le escribió una carta a Levi Strauss. Le explicó la idea y le propuso ser socios. Y el 20 de mayo de 1873, Levi, Strauss y Jacob Davis recibieron la patente número 139.121 del gobierno de Estados Unidos. El nacimiento oficial de los jeans tal como los conocemos hoy. Pero con esa patente también llegó el bolsillo del reloj. Davis diseñó un bolsillo especial para ese problema específico, pequeño, profundo, con apertura ajustada, colocado en la parte alta derecha del pantalón, donde la cadera queda cubierta por el cinturón. El reloj entraba justo y quedaba protegido por la tela doble del bolsillo exterior. No podía salirse aunque te cayeras. No podía golpearse contra las paredes de la mina. No podía romperse si te arrodillabas. Era literalmente el bolsillo del reloj, diseñado para un objeto específico, de un valor específico, en un momento histórico específico. Y aquí viene el dato que prometí al principio, el que casi todo el mundo tiene mal. Prepárate porque esto va a sorprenderte. ¿Cuántos bolsillos tenían los jeans originales de Levi Strauss en 1873? 4. 2 grandes adelante, el bolsillito del reloj, y uno solo atrás en el lado derecho. Un solo bolsillo de atrás. Ahora, ¿cuántos bolsillos tienen tus jeans de hoy? 5. 2 grandes adelante, el bolsillito, y 2 atrás. ¿Sabes cuándo se agregó el segundo bolsillo de atrás? En 1901, 28 años después del diseño original. Y aquí está el error que todo el mundo repite. Mucha gente llama al bolsillito el quinto bolsillo. Artículos de moda, diseñadores, expertos en historia del vestido lo dicen así. Y está completamente mal. El bolsillito no es el quinto bolsillo. Es uno de los 4 originales. El verdadero quinto bolsillo es el segundo de atrás. El bolsillito estuvo ahí desde el primer día. Es más antiguo que el bolsillo donde guardas tu cartera. Es más antiguo que el bolsillo donde guardas tu teléfono. Estaba ahí desde el primer par que salió de la fábrica. Y si eso ya te cambió la perspectiva, lo que viene ahora todavía es más increíble. Año 1941. Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial. El gobierno toma una decisión drástica. Todos los materiales estratégicos deben destinarse al esfuerzo bélico. El cobre, el acero, el aluminio. El gobierno les dice a los fabricantes de ropa, menos metal en la ropa civil. Levi's tuvo que actuar de inmediato. Quitaron los remaches de cobre de los bolsillos para ahorrar metal. Los cambiaron por costuras reforzadas. Pero el bolsillo en sí, nadie lo tocó. El bolsillo sobrevivió la guerra.
Sobrevivió cuando la empresa tuvo que sacrificar casi todo lo que hacía especiales a sus pantalones. Y los remaches volvieron cuando terminó la guerra. Pero algo había quedado claro para siempre. Ese bolsillo era parte de la identidad del producto. No era un lujo. No era opcional. Era Levi's. Y cuando los relojes de pulso reemplazaron a los de bolsillo, el bolsillito quedó sin función oficial. Pero cada generación encontró su propio uso. Los jóvenes rebeldes de los años 50 lo usaron para el encendedor Zippo, el encendedor de metal que era el accesorio de los rockeros de esa época. Cabía perfectamente y se sacaba con un solo movimiento. En los años 60 y 70 pasó a guardar monedas sueltas. En los 80, boletos de cine y papelitos. Los músicos descubrieron que cabía exactamente un plectro de guitarra. Hoy las marcas de moda premium están rediseñando ese bolsillo para que quepa un AirPod. 150 años después, el bolsillo del reloj se está convirtiendo en el bolsillo del AirPod. La historia se repite sin que nadie lo planeara. Y hay una última pregunta que probablemente nunca te hiciste. ¿Por qué siempre está en el lado derecho y no en el izquierdo? En 1873, la gran mayoría de los trabajadores del viejo oeste eran diestros. Sacaban el reloj con la mano derecha, lo consultaban con la mano derecha, lo guardaban de vuelta con la mano derecha. Poner el bolsillo del lado derecho era la decisión más lógica para el usuario más común. Y aunque hoy hay personas zurdas, aunque hoy ya nadie usa reloj de bolsillo, aunque hoy el bolsillo no tiene ninguna función establecida, sigue en el lado derecho, porque nadie lo cambió, nadie tuvo razón para moverlo. Y la inercia de 150 años es muy poderosa. Los jeans que te pones hoy para ir al súper, para ver a los amigos, para trabajar, llevan bordada la historia de los hombres que construyeron el viejo oeste. Cada vez que rozas ese bolsillito sin pensar, estás tocando el mismo diseño que protegió el reloj más valioso de un minero en 1873. Un diseño que sobrevivió 2 guerras, la Gran Depresión, 8 décadas de cambios en la moda. Y sigue ahí, exactamente en el mismo lugar, exactamente del mismo tamaño, sin moverse un centímetro. Eso es lo que hace especiales a los objetos cotidianos, no su diseño, no su precio, su historia. Y hay algo más sobre los jeans originales que muy poca gente sabe. Los primeros pantalones de Levi Strauss no se llamaban jeans, se llamaban waist overalls, overalls de cintura. Eso era lo que decía la etiqueta. La palabra jeans no apareció en el vocabulario popular hasta décadas después. Y no eran ropa de moda. Eran ropa de trabajo pura y dura, el equivalente a lo que hoy sería un overol de mecánico o una ropa de faena. Nadie se los ponía para salir. Nadie los usaba en la ciudad. Eran para trabajar duro y ensuciarse. Así que cuando Jacob Davis diseñó ese bolsillito para el reloj, no estaba pensando en estética. No estaba pensando en que algún día sería un ícono de la moda mundial. Estaba pensando en un minero sudado, agachado en un túnel oscuro, que necesitaba que su posesión más cara no se hiciera añicos contra las paredes de roca. Eso era todo. Una solución práctica para un problema práctico. Y esa solución tan simple sobrevivió cuando el overol de trabajo se convirtió en símbolo de rebeldía en los años 50. Sobrevivió cuando la moda lo adoptó en los 70. Sobrevivió cuando se convirtió en la prenda más popular del planeta. El bolsillito viajó con los jeans a través de todas esas transformaciones. Sin cambiar, sin adaptarse, sin pedir permiso. Ahí estaba siempre. Y Levi Strauss nunca vio el verdadero éxito de lo que creó. Murió en 1902, 29 años después de la patente. Nunca supo que sus pantalones de trabajo para mineros se convertirían en el símbolo cultural más universal del siglo XX. Nunca supo que presidentes, rockstars y miles de millones de personas normales los usarían como ropa cotidiana. Solo era un comerciante que vio una buena idea y le apostó. Y ese bolsillito que diseñó Jacob Davis para proteger un reloj en una mina de Nevada sigue viajando en los pantalones de miles de millones de personas. Hoy, en este momento, en cada rincón del mundo, sin que casi nadie sepa por qué está ahí. Hasta hoy, dale like y suscríbete a Así Nació Eso. Activa la campana para que no te pierdas el próximo. Aquí cada video toma algo cotidiano que ves sin pensar y te cuenta la historia real que tiene detrás. Una historia que nadie te había contado. Nos vemos en el próximo video.